Gracias a Dios por un jueves sin lluvia. Qué bueno que ahora no manipularon las nubes y hicieron que lloviera. Bueno, es lo que dicen. Abra su Biblia, de favor, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer el verso 14. Primera de Crónicas 29, 14. Cuando lo tenga puede decir amén. Ya, hijo. Dice así, Primera de Crónicas 29, 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Vamos a orar. Señor, gracias por un jueves más de misericordia, de gracia. Gracias, amado Dios, porque tú nos hablas con tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que como hijos tuyos nos preparas para conocerte, para entender tu palabra y asimismo para servir en tu casa. Servirte a ti, Señor, es servir en tu casa, servir en nuestro hogar. Háblanos, Señor, a través de esta hermosa que es tu palabra. Instrúyenos en los dones que nos has dado, dones para servir de una manera directa, es decir, con ministerios, o económicamente, porque tú has dado también el don de la generosidad. Y tú en tu palabra nos enseñas cómo usas, oh Dios, al cuerpo que es la iglesia, a esos hermanos que somos parte de una iglesia local, para servirte en un ministerio o servir, Señor, dando economía. Danos esta instrucción de una manera saludable para que crezcamos en nuestra madurez, en nuestro servicio en esta tierra mientras que tú vienes, Señor. Y porque tu palabra nos es clara en Apocalipsis 14:13, que nuestras obras nos seguirán. Es decir, que las acciones fieles de todo creyente no son olvidadas y que tienen un valor eterno ante ti. Ayúdanos, Señor. Y la iglesia dice, amén y amén. Puede dar una ofrenda de palmas a nuestro Señor por su amor y su misericordia. Amén. Diga conmigo, el servicio es una respuesta a una necesidad. Y precisamente quiero compartir este tema que tiene por título, lo recibido de tu mano te damos. Aunque no estamos llevando una serie, la semana pasada compartía a nuestro hermano José Luis. ¿Alguien recuerda cuál fue el tema? Dios ama al dador alegre. Y hoy tomamos Primera de Crónicas 29:14, donde el Señor bendice a su pueblo de una manera especial, donde David dice, Señor, ¿qué podemos decir que te damos si todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos? En estos temas, hermanos, que son de mucha polémica dentro de la iglesia hasta el día de hoy, muchos se preguntan por qué la Biblia habla tanto sobre el dinero. Y quizá alguien se pregunte, ¿y ahora por qué el pastor va a hablar tanto del dinero? Bueno, fíjense, la Biblia tiene aproximadamente unos 2350 versos que hablan en referencia directa o indirecta al dinero y las posesiones materiales. Además, mis hermanos, de las 38 parábolas de Jesús, 16 tienen que ver con las posesiones y el manejo financiero. De hecho, en el Nuevo Testamento se estima que un 10% de sus versos, hermano, hacen referencia a este tema de los tesoros terrenales. Así es que este tema, hermano, que aunque es abrumador para algunos, porque no para todos,
Es un tema importante que la Biblia trata, porque creo, como muchos pastores en casa de oración sabemos, que intenta comunicarnos que el dinero es importante. Diga conmigo, el dinero es importante. Ciertamente el dinero importa, ¿sí o no, hermano? ¿O no? ¿Por qué trabajan? Pues porque es importante el dinero. Si no hay dinero, no comemos, ¿cierto? Si no hay dinero, no apoyamos. Pero hoy con el tema que tiene como objetivo es aprender que todo Dios es dueño, de todo Dios es dueño. ¿Cuántos dicen amén? Él es dueño de todo lo que tenemos y Él es dueño de nuestra propia vida. Así es que, hermanos, dentro de este tema que es importante, no más que la oración, la gracia, el cielo, el infierno, pues tiene en comparación menos versos que hablan de ellos, y el dinero es uno que abunda dentro de las Escrituras. Así es que la pregunta de muchos, ¿por qué Dios ocupa tanto espacio de su palabra para hablarnos sobre dinero y las posesiones materiales? Bueno, déjame darte rápidamente, al menos dos razones del por qué la Biblia habla tanto de la economía. Número uno, si quieres apuntarlo, el dinero puede tener un potencial afecto, escuche, perverso sobre nosotros. El dinero, hermano, nos ofrece cierto grado de seguridad, ¿sí o no? Cuando hay dinero, ¿cómo nos sentimos? Seguros, hay bienestar, placer y poder. Es por esta razón, hermano, que es fácil que una persona haga del dinero un ídolo. Cuando idolatramos el dinero, hermano, es visible. ¿Por qué? Porque cambias a mal tu enfoque en la vida. Por ejemplo, las cosas, cómo las vas valorando, cómo actúas y la forma en que te relacionas con los demás. En este sentido, entonces, hermano, el dinero es espiritualmente peligroso. Fue por ello que Jesús dijo esta famosa frase en Mateo 19:24, es más fácil, ¿recuerdas? Para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ahora, esto no quiere decir que un rico no va a entrar al reino de los cielos. Por eso las siguientes palabras de Jesús cuando dijo, pero para Dios todo es posible. Creo que recuerdan a quién eran estas palabras. ¿Recuerdan? Al joven rico. Porque su corazón no estaba el servir a Dios. Jesús lo persuade para ubicar el peligro de lo material en nuestros días, de la vida placentera. Y nuestro Dios no tiene problema que disfrutemos de lo que Él mismo nos da. ¿Cuántos lo saben? Tenemos a un Dios que cambia el corazón de las personas para que atesoren a Dios por encima del dinero. Que eso es lo que quiere enseñarnos en la enseñanza de este joven rico. Ahí Jesús enseña que la riqueza hace difícil que alguien considere a Dios como necesario. Así es que el dinero, hermano, nos hace sentir independientemente creados y autosuficientes. Creados por nosotros mismos y autosuficientes. El apóstol Pablo le dice a su joven pastor, 1 Timoteo 6:10, el cual porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. Recuerde que está hablando a algunos de la iglesia. ¿Cuántos recuerdan a Demas? Un colaborador de Cristo. Sus ojos estuvieron más en el mundo y fue arrastrado. En el verso 17 dice Pablo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. ¿Que Él nos da qué, hermano? Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces diga conmigo, lo que Dios nos da es para que lo disfruten, ¿sí o no?
salgas de viaje, salgas con tu familia. No hay problema. Pero dice el verso 18, pero que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. El asunto del dinero es que nos haga mezquinos y faltos de generosidad, porque queremos acumular. Mejor dice Pablo, mejor echen mano en esta vida, pero también en la venidera. En segundo lugar, hermano, otra consideración razonable. ¿Por qué Dios habla tanto sobre los asuntos materiales en su palabra? Bueno, porque el resultado de revela el estado de nuestro corazón. Y lo digo pues porque de allá venimos. No estamos exentos, ninguno de los que estamos aquí, de poner cuidado en nuestro corazón. Por ejemplo, Jesús dijo que en nuestras palabras se identifican lo que abunda en el corazón. Mateo 12:34. De esa forma, hermano, podemos detectar de muchas cosas del carácter de alguien al ver cómo maneja sus finanzas. Por ejemplo, cuando alguien gasta para apantallar. Cuando tú compras algo solo por apantallar, ¿qué crees? ¿Sabe qué manifestamos? Orgullo e inseguridad personal. Si compramos algo porque lo podemos hacer, solo cuida de qué, de que no lo hagamos por orgullo. Y bueno, de igual manera, alguien dirá, pues yo por eso ni compro, y yo con mi ropa de todos los años para que vean que soy humilde. No, espérame, porque eso puede llamar también a avaricia. Eso puede ser avaricia. Creer que la manera humilde de vestirte, eso habla de la humildad del corazón. No, hermano. Porque conozco ricos que se visten bien, pues, pero son generosos, son dadivosos. Así es que, hermano, un corazón ingrato y materialista muestra su manera habitual de ser por la manera en que gastamos finanzas. Cuando estaba viendo este tema, tuve un percance esta semana con un banco que no me gustan. Y mi esposa, bueno, yo siempre la consulto a ella ya sabe todo esto. Y bueno, tengo que ir a hacer algunas aclaraciones para ordenar estos asuntos económicos donde nosotros pues debemos ser sabios en los asuntos económicos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que es sabio arreglar los asuntos económicos, es sabio mirar de qué manera estamos sirviendo a Dios con nuestra economía y cuidar también que no hayan fugas que uno no hacen. ¿Sí saben que los bancos roban? ¿Sí saben que los bancos te sacan dinero que tú no usas? Y hay mucha gente que dice, ¿y qué hago? No, pues seamos sabios. Y tú puedes consultar y decir, yo no manifiesto que compré eso, yo no lo hice. Así es que hago una aclaración y te regresan. En Primera de Crónicas 29:10, mis hermanos, vamos a aprender dos maneras en que Dios quiere usarnos y quiere seguir usando a su pueblo, de manera directa y de manera indirecta. Dios quiere enseñarle a aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo, que tienen una gran comisión. ¿Saben cuál es? Predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otra función, adorar a Dios. Y número 3, servir a Dios. La iglesia no puede permanecer quieta. La iglesia tiene que ser activa. ¿Cuántos dicen amén? No pasiva. Tú y yo debemos ser cristianos activos. Y no estoy hablando de activismo, lo hemos dicho mucho. No se trata de hacer muchos eventos y que vean que trabajamos. No es lo mismo ser activista que ser activo, un cristiano activo. De manera, hermanos, que tú y yo podemos servir en la obra del Señor de manera directa, es decir, a través de los ministerios o a través del don de dar. ¿Sí sabías
que hay gente que tienen el don de dar y que Dios les da y les bendice. Fíjate, hermano, que se dice que en la ciudad de Cliu, en Argentina, allá por los años 1963, se habla de una iglesia muy conocida en un movimiento. Se dice que esta iglesia pues no tenía, valga la redundancia, iglesia no tenía, y si no tenía iglesia porque no tenía terreno. Hasta que un día llegó a los pies del Señor un varón llamado José Prokopovich, que era un apellido, ¿verdad? Se dice que él era albañil. Y no solamente, hermano, se habla de este hermano José Prokopovich. Se dice que él donó su terreno a la iglesia después de convertido. Pero no solo eso, ¿qué cree que hizo? Construyó la iglesia. Y se dice, hermano, que a lo largo de toda su vida, todo su capital fue invertido para la obra de Dios, tal como hizo David con sus tesoros de oro y plata en este capítulo 29 que estaremos estudiando. Y se dice, mi hermano, que este hombre murió, y como todos sabemos, todo creyente que muere, ¿dónde está, hermano? En la presencia del Señor. Y se puede decir entonces que este hermano, don José, el constructor de Dios, así le llamaron, sus obras le seguirán por el resto de su vida. Hace un momento leía Apocalipsis 14:13, donde habla lo que sucede con los cristianos. Pues en primer lugar tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero en segundo lugar, hermano, habla que sus obras le seguirán. Es decir, que las acciones fieles de los creyentes no son olvidadas. Por ejemplo, en primera a los Corintios 15:58, el apóstol Pablo dice que sigamos creciendo en la obra del Señor, sabiendo que todo lo que hacemos para el Señor, nada es en vano. Entonces, mis hermanos, esta frase nos desafía. ¿Cuál frase? ¿Sus obras nos seguirán o nuestras obras nos seguirán? Así es que nos desafían a nosotros como creyentes a construir un legado de obediencia y de servicio a Dios. Porque nuestros hijos van a ver de qué manera servimos a Dios, si directamente o indirectamente. Y ahí tú vas a dejarles un legado. ¿Van a servir tus hijos directamente o indirectamente? Directamente en un servicio. Maestros, alabanza, ujieres, no sé, audio y video, evangelistas, maestros, pastores, no lo sé. O con el don de dar. Así es que, mis hermanos, pues vamos a leer rápidamente Primera de Crónicas 29:10. Fíjate que aquí David bendice a Jehová, manifestando lo que realmente prioriza, hermano, en su corazón en relación a las finanzas. Y dice en el verso 10: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová. ¿Qué más, hermano? Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, es decir, por todas las generaciones, por la eternidad. ¿Sí dice así? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder. ¿A quiénes, hermano? A todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Qué hermosas palabras, ¿sí o no?
Fíjate, hermano, la vida cristiana es un camino de gratitud y reconocimiento a Dios. Lo primero de que debemos aprender en nuestra enseñanza de hoy, que Dios nos da a cada uno, es que la vida cristiana es un camino de gratitud y reconocimiento a Dios. David lo hizo, hermano. Él demostró tener un corazón lleno de gratitud. Así es que los corazones agradecidos siempre manifestaremos a Dios servicio. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera Dios, hermano, necesita de hombres, ¿qué? Hombres llenos de gratitud. Dios necesita mujeres y hombres que trabajen en la obra con ganas. ¿Sí escuchó? Con ganas. ¿Y cómo son esos hombres y mujeres con ganas? Hombres voluntarios de fe. Hombres voluntarios de sacrificio personal. ¿Cuántos recuerdan en Lucas 9:23 donde Jesús dijo: porque el que quiera ser mi discípulo tomará su cruz cada día y me seguirá? Y aquel que deja todo por seguirme habrá ganado la vida eterna. Pero no piense que aquel que siga esta vida, y aplícale ahí financieramente, sobre todo buscando priorizar lo material sin ser usado por Dios, entonces habrá perdido su vida. Bueno, estoy parafraseando. Hermano, no hay nada más hermoso que ver a gentes dispuestas a sacrificarse respecto a tiempo y dinero para la obra. Porque, ¿sabes? Estos dos puntos son importantes: tiempo y dinero. Es que esa es una realidad. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 8, dar de gracia, mejor dicho, dice, de gracia recibiste, da de gracia. Pablo dice así en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así debes ayudar. Es cierto, dice Pablo en el contexto de la iglesia, la primera iglesia, a los necesitados, y dice, y recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y a esto se refería Pablo cuando Jesús dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Así es que la iglesia, hermano, debe de ser una iglesia agradecida a Dios por todo lo que hemos recibido. Así es que ahora, hermanos, nos corresponde a nosotros buscar recibir las bendiciones espirituales. ¿Sabe cómo? Dando. ¿Cuántos están dispuestos a dar? Primera de Crónicas 29:14. Algo que David, hermano, nos enseña en primer lugar, claro, inspirado por Dios, es el rasgo de todo creyente que debe de ser la gratitud a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. ¿Cuántos somos agradecidos a Dios todas las mañanas antes de que salgas a trabajar, antes de que pongas tus pies en dónde? En tus chanclas y te metas a bañar? Y que le digas, a lo mejor todavía bien dormido, sabrá Dios a qué hora se levantan algunos que están aquí, y dice, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la vida que me estás permitiendo ahorita. Sigo respirando. Entonces, mis hermanos, si algo debe de haber en el corazón de todo hijo de Dios, es gratitud por todo lo que tenemos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces todos, hermanos, olvidamos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu casa, tu auto, incluso tu propia vida. ¿Y por qué dice esto, pastor? Porque a veces pensamos en nuestra situación económica más que en nuestra situación espiritual. A veces estamos tan preocupados por la situación física que por la situación económica. Y no quiero decir que está mal,
No, de ninguna manera, porque Jesús en el Padre Nuestro, Jesús dice, y de esa manera van a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, ¿sí dice así? ¿Qué más sigue? Acuérdense cuando oraban el Padre Nuestro. ¿Qué más sigue? ¿Cuál es el orden? Venga tu reino, así en el cielo como en la tierra. Luego, danos. ¿Ya ves? Ahí está la cuestión material. Claro que el Señor nos enseña, pero el asunto es que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, verso 9, primero lo espiritual. En el verso 33 Jesús dice: por eso buscad primeramente el reino de Dios, es decir, su voluntad. Hermano, qué importante es conocer la voluntad de Dios. En el instituto daba la clase de la importancia de depender del Espíritu Santo en la oración. ¿Por qué? Para aprender cuál es el propósito de la oración. ¿Sabe cuál es el propósito principal de la oración? Cumplir la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿estás cumpliendo la voluntad de Dios en cómo manejas tu vida y manejas tus finanzas? Porque Dios mira tu vida y mira finanzas. Entonces, mis hermanos, ciertamente muchos pueden sentir confusión, agobio, enojo. Otros sienten paz cuando se habla de dinero. Los que sienten paz son aquellos que son buenos en abundancias generosas. Los que a lo mejor sienten confusión, agobio e incluso hasta enojo son aquellos que son los que menos dan. Pero son los que más dicen que el diezmo y las ofrendas es un robo. Por ahí alguien me mandó un mensaje: uy, sí, ahora siente bien gozoso. Se ve que el dinero que di hace muchos años ha hecho que la iglesia crezca. Así dijo, así me pusieron. Yo que agarré, dije: ahorita en el nombre de Jesús. No, como que no, hermanos, no te preocupes, hija. Me da gozo verte aquí. Entonces, fíjense, no puse nada, no tengo que decir nada. Lo único que siempre nos hace a nosotros en lo personal como pastores: Señor, ayúdanos a seguir afirmando más a tu pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, ¿nos preocupamos más de lo que tenemos? ¿O te preocupas más de lo que desearías obtener? ¿O te preocupas más en cómo aumentar tus ingresos? ¿O te preocupas más en lo que podrías hacer si tuvieras más dinero? Ahora recordemos que Santiago, en la vida sabia, él dice que oremos para que pidamos sabiduría. Y Santiago enseña que Dios no tiene problema con que sus hijos incluso hagan y tengan proyectos económicos. El asunto es que Dios no está considerado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de todo y Él sabe el presente y el futuro. ¿Cuántos dicen amén? No se diga el pasado. Así es que el Señor quiere hacer nuevas todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Que tú y yo, mis hermanos, observemos nuestro pasado o nuestros días. Porque hubo mal manejo financiero, sí, pero también hubo mal manejo espiritual en nuestras vidas. Cuando un cristiano que olvida que vive para servir, entonces si no sirve, su vida no sirve. Lo digo en el buen sentido. Sabes que nosotros fuimos creados para servir. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, ahora, ¿está mal que hayan esos pensamientos de preocupaciones financieras? De ninguna manera. Es normal que pensemos en cada una de esas cosas, pero también existe un aspecto espiritual que debemos de considerar, y una vez que lo consideramos, reflexionamos en nuestra situación espiritual y económica. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta: ¿y qué nos dice Dios al respecto? ¿Y qué es lo que Él desea que entreguemos al respecto? Bueno, pues es la palabra de Dios nuestro fundamento de fe. ¿Cuántos dicen amén? Y de conducta.
Así es que la narración, hermano, en Primera de Crónicas 29:14, en su contexto, se sitúa en el final del reinado del rey David, cuando él estaba organizando, reuniendo ofrendas voluntarias para construcción del templo de Dios, y Dios le dijo: hey, tranquilo David, tú no vas a construir, porque tú fuiste un hombre, eras un hombre de guerra y otras cositas que hiciste. Pero ¿quién va a ser tu generación? Hermanos, quizá a nosotros no nos toca continuar en la obra, pero nuestros hijos sí. No sabemos cuándo el Señor nos llame. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Estás viendo que se están involucrando en las cosas de Dios desde pequeños? ¿O estás dejando que el mundo influya en tus decisiones como: no, pues yo no puedo obligarlos? Y yo no te estoy diciendo que los obligues, te estoy diciendo que los enseñes con el ejemplo. Nuestros hijos van a ver. Ahora, eso es una garantía de que nos vean. Y nuestros hijos, bueno, yo quisiera darles esperanzas, pero nuestros hijos toman sus decisiones. Claro que sí. Pero mientras ellos sigan bajo nuestro techo, bajo nuestra supervisión y guía en el Señor, nuestra responsabilidad es mostrarle que tenemos un Dios poderoso, soberano, que se ve nuestras vidas por nuestros hechos, no por nuestros dichos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, David estaba organizando y reuniendo ofrendas voluntarias para la construcción del templo para servir a Dios, que sería edificado por su hijo Salomón. Este momento fue clave para David. ¿Por qué? En primer lugar, hermano, algo que hizo David es reconocer la soberanía y provisión divina. Y si algo debemos enseñarle a nuestras generaciones, enseñarle a tu esposo, sea creyente o no, es que tenemos un Dios soberano y Él es el que provee todo lo necesario. Ahora, ¿por qué es importante que tú y yo reconozcamos la soberanía de Dios y su provisión divina? ¿Por qué? Porque expresa humildad y gratitud. Cuando tú y yo siempre sabemos que todo proviene de Dios, hermano, ese es un corazón que expresa humildad y gratitud. No solamente es que digas conmigo, hermano, repite conmigo: Dios es dueño de todo, pero vivimos como dueños. Una cosa es confesar y otra cosa es hacer. Entonces, mis hermanos, declarar estas palabras, David está diciendo a su corazón de dónde proviene todo y que solo Dios puede darle lo que él necesita. David reconoce que todo lo que Israel ha tenido, hermano, ha sido por la soberanía de Dios. Ahora bien, culturalmente en la antigua Israel, mis hermanos, la construcción del templo era un proyecto nacional y espiritual hasta el día de hoy. Todos vemos que se está construyendo o ya construyeron el templo de Salomón, que tiene mucho que ver con la profecía apocalíptica, de los últimos tiempos. La construcción del templo simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y el cumplimiento de las promesas hechas a David y a Israel. Ahora Cristo, hermano, ya vino a cumplir todo eso con su presencia en este mundo. ¿Cuántos lo recuerdan? Y ahora nos dijo: ahora ustedes son el templo del Dios viviente. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque ahora Dios no solamente, dáselo fuerte, amén. Qué importante es esto, hermano. ¿Por qué? Porque ahora la presencia de Dios no está entre su pueblo, está en su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Todos los que estamos aquí. Así es que si Dios ahora está en nuestro corazón, tenemos que manifestar gratitud a Dios. ¿De qué manera? Sirviéndole. ¿Cuántos dicen amén? Así como Dios nos sirvió, como ya la enseñanza que tuvimos hace 8 días, que ¿quién es un dador alegre? Aquel que ha entendido
el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que se dio todo. El servicio es la respuesta a una necesidad, hermano, ¿cierto? ¿Recuerdas que comenzamos con eso? Y Cristo tomó como siervo en Filipenses 2, dice que lo hizo porque era necesario que Él se hiciera siervo. ¿Para qué? Para tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados, y así Él sirvió cubriendo nuestra necesidad. Jesús cumplió con esa tarea. Ahora Jesús nos dice a nosotros, iglesia, discípulos, les toca cumplir su misión. Nada más un sí. Yo sé que les da miedo, no, pues yo sé. No es fácil. Fíjate, hermano, algo que David está enseñando en su contexto es la ofrenda voluntaria, refleja la adoración sincera y el compromiso del pueblo con Dios. La declaración de David, mis hermanos, con estas palabras enfatiza que ninguna riqueza o recurso es realmente suyo, sino que todo es un don divino, que debe de ser devuelto en adoración. Por eso servimos a Dios. ¿Cómo? Adorándolo. Por eso tú debes de adorar a Dios, llegar a las 7 y empezar a adorar a Dios. No puedes estar viendo tu celular cuando estamos adorando. Bueno, sí puedes, pero no debes. No puedes estar haciendo otra cosa que estar adorando al Señor cuando estamos adorando. Bueno, están los que tienen que estar al pendiente de la iglesia, cierto, pero ¿qué hay con los demás? Tú debes de adorar a Dios, porque la adoración refleja gratitud, agradecimiento. Levantas tus manos en gratitud a su amor, a su gracia, que te está cambiando, que te ha transformado, que te ha bendecido en medio de las circunstancias. Él te ha sanado, te sigue respaldando, sigue estando contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tú eres obra mía y cumpliré mi propósito en ti. Salmo 138, versículo 8. Somos obra de sus manos. Así es que, hermano, tú y yo debemos adorar a Dios, y en segundo lugar debemos conocer a Dios. Por eso nos alimentamos de su palabra. Por eso en tu casa tienes tiempo para estudiar, para alimentarte, para meditar en su palabra. Entre más lo conoces, más le servirás, más le adorarás. Tendrás una vida de sacrificio más saludable, de entrega más saludable, sin quejas, sin murmuración. Y por último, predicarás el servicio. ¿Cómo? Sirviendo. Le adoramos, le conocemos y le servimos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay un versículo clave en Primera de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, que se le atribuye a Esdras, aquel hombre que disponía su corazón para inquirir la ley de Jehová, después para vivirla y después para enseñarla. Se dice que este libro tiene un versículo clave. ¿Cuál? Es 11:9, Primera de Crónicas 11:9, que dice: y David iba adelantado y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Amados, tú y yo debemos seguir creciendo en la vida cristiana. ¿Y sabes cómo vas a servir y cómo vas a crecer? En tu servicio a Dios, de manera directa o de manera indirecta. Después de la casi espontánea reacción de generosidad del pueblo, hermano, David alabó al Señor, que son los versículos que leímos, verso 10. Primero lo que hizo David fue ensalzar a Dios, el Dios de Israel, y habló de los atributos divinos de su eternidad, omnipotencia, gloria, soberanía, del verso 10 al 11. Luego David, hermano, lo reconoce como el que tiene el poder para proveer las necesidades del pueblo. Y aquí nos lleva a pensar lo que el pastor hace. Nosotros oramos para que ustedes sean bendecidos, porque ¿quién va a bendecir la obra? Bien poquitos. Gracias, Memo. No es cierto. Gracias a todos. Ahora enseguida presenta acciones de gracia y alabanza en el verso 13, con una confesión de que le había sido agradable dar los bienes presentados, gracias que el Señor es su dador original. En Santiago 1:17, mira lo que dice Santiago 1:17.
Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene, hermano? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De qué? Entonces Dios es dueño de todas las cosas, las cuales provienen de su mano. Así es que del verso 14 hasta el verso 27, hermano, 26 de este capítulo, David se refiere a Dios como el que hizo un pacto con toda la nación de Abraham, de Isaac e Israel, y oró porque el Señor mantuviera en la nación, fíjese, con un corazón dispuesto y leal. Y si algo nosotros los pastores debemos orar por la iglesia, es para que la iglesia esté dispuesta y sea leal, apoyando donde se le instruye y donde se le enseña. Hermano, no bendigas otros lugares que no te instruyen. Bendice tu iglesia. Los que nos enseñan es donde nuestro corazón tiene que aprender a dar. Nosotros como casa de oración, pues nosotros damos a nuestros pastores que nos enseñan, Casa de Oración Guadalajara. Y es una bendición cada mes poder estar atribuyendo a la obra del Señor conforme somos prosperados. Ahora, mis hermanos, el dar es un deber, pero escuche, de tener motivos correctos. Servir a Dios, tienes que estar motivado en asuntos correctos para poder ofrendar de manera directa o indirecta en la obra de Dios. Los bienes, hermanos, no eran de ningún provecho, sino se daban de manera sincera. Así se dijo que él y los demás habían dado, o sea, David y todo el pueblo de Israel habían dado con motivaciones correctas y puras. Y a ti, hermano, para ser un dador de servicio directo o indirecto, tienes que aprender a tener motivaciones puras y correctas. Por eso al inicio decía también qué legado estamos dejando a nuestros hijos en el acto de ser agradecidos con Dios por lo que tenemos, por la vida y por la economía que tenemos. ¿Estamos dejando el legado de la bendición de dar a nuestros hijos? ¿O ellos miran, hermano, nuestra indiferencia en el servicio? La primera enseñanza de Crónicas 29:14, hermano, el primer punto que David enseña es reconocer que todo es de Dios. Por eso mira lo que dice el Salmo 50:12, porque mío es el mundo y su plenitud. Pero fíjate también en Primera de Crónicas capítulo 28, por favor. Primera de Crónicas 28. David da unas palabras tremendas cuando dice, verso 10: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Se me fue. Verso 20. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa a Jehová. Pero hay un verso que ahorita que habla de perfección. A ver, ayúdame. Se me fue ahorita lo encuentro. Ahora, para muchos hermanos, esta es una verdad difícil de aceptar. Pues desde una perspectiva humana, a muchos les golpea cuando o no lo aceptan. Dios es dueño de todo. Sin embargo, mis hermanos, querramos o no, nosotros no somos dueños de lo que poseemos, sino solo somos administradores y mayordomos. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿De qué? De todo lo que el Señor nos ha confiado. Él es la fuente y el dador del dinero y de las posesiones.
En 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranzas de Dios, edificio de Dios. Cuando se trata de la administración de nuestro dinero, hermano, es importante entender que debemos seguir los principios de Dios y no los consejos ni los razonamientos humanos. Tú debes de aprender a dar porque tú estás estudiando las Escrituras, porque tú conoces lo que el Señor piensa y lo que ha dicho y las promesas que Él da a aquellos que abrazan sus mandamientos. De esa manera, hermano, nosotros somos creyentes que servimos por obediencia y por amor y no para ser beneficiados económicamente. En esta iglesia nunca te diremos: dale 5,000 a Dios y Él te dará 10,000. De ninguna manera. No, en esta enseñanza nosotros te decimos: da a Dios, porque Él es dueño de todo. En Proverbios capítulo 3, rápidamente, mis hermanos, Proverbios capítulo 3, del verso 5 al 10, Salomón dice lo siguiente: porque los labios, del 5 al 10 dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen. No, estoy mal. Estoy en el 5 y es en el capítulo 3, mis hermanos. 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí dice así? ¿Qué más? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. Ahora, algo importante que decir: en este lugar no te pedimos primicias. Hay muchos lugares donde siguen pidiendo primicias. ¿Sabes qué es eso? Que todo inicio de año, lo que recibes de aguinaldo, lo que recibes, todo, ¿qué tienes que hacer? ¿A dónde lo tienes que dar? A los pastores. Y tú, gloria a Dios. No, hermano, en esto, aquí en esta congregación, ni en ninguna casa de oración hacemos eso. No. Lo que sí nos enseña Proverbios, mis hermanos, lo que Salomón enseña es la administración del dinero y otros aspectos de la vida que se deben de confiar en Dios y no en nuestro propio conocimiento. Eso significa que debemos honrarlo con nuestras riquezas al darle primicias de lo que recibimos. Pero ¿sabes cuál es una de las primicias que recibimos? Su gracia, su misericordia, la vida, hermano. Y ahí es donde debemos de seguir el consejo. El Señor prometió suplir nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Pero el primer punto, hermano, a seguir es tu servicio. ¿De qué manera lo damos? ¿De qué manera estamos sirviendo a Dios en nuestras congregaciones y en nuestros hogares? La doctrina bíblica de la mayordomía, hermano, define la relación del hombre con Dios. Es decir, Dios como el dueño y el hombre como el administrador. En Génesis 1:1 comienza con una afirmación determinante y al mismo tiempo elegante, decía un predicador. Parece sencilla, hermano, pero es de enorme profundidad. Mira lo que dice Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y alguien dice: bueno, sí, habla de la creación, el cosmos. Bueno, sí, hermano, pero ¿sabe qué está afirmando aquí enfáticamente? Y no deja de entrever ni la menor sospecha, hermano, ¿de qué? Afirma que todo lo que existe es el resultado de la omnipotente mano de Dios. Lo que significa que no eres dueño de nada. No soy dueño de nada, solo somos mayordomos, hermano. Entonces yo no sé cuántas veces has leído Génesis 1:1 y solamente Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No, hermano, este principio nos debe de llevar cada vez que leas Génesis 1:1 que no eres dueño de nada, solo eres mayordomo.
Lo que quiere decir que los que hemos aceptado a Cristo nos convierte el Señor en un colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. Esto incluye finanzas. Así es que entre más, hermano, aprendas y recuerdes a diario que Dios es el dueño de todo, más podrás adorar al Señor con tu dinero y menor será tu tentación, hermano, pensar que todo es tuyo. Fíjese, un pastor dijo lo siguiente: administrar el dinero no es simplemente hacer un presupuesto en el que tus ingresos sean mayores que tus gastos. Administrar el dinero de una forma cristocéntrica es el usar los recursos que Dios te ha prestado para lograr el mayor impacto posible en el reino de Cristo. La pregunta es: ¿cómo estás tú, hermano, sirviendo? ¿Cómo estás impactando el reino de Cristo? El propósito de la mayordomía, hermano, es aprender a adorar a Dios con tus recursos que Él te ha dado. ¿Y sabes qué recursos te ha dado? La vida, número 2, y la economía. Ahora bien, hermano, fíjate, déjame ilustrarte lo que sucede cuando olvidamos esta verdad. ¿Qué? Que Dios quiere que le sirvamos de manera directa. Primero, de manera directa. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 12. Cuando entendemos, hermano, que fuimos creados por Dios y que fuimos creados para alabanza de su nombre, que fuimos creados para adorar a Dios, y lo tenemos que adorar con los recursos que Él nos ha dado. Tanto en 1 Corintios 12 como en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos enseña, hermano, que hemos sido dotados de recursos espirituales, llamados dones espirituales, para servir a Dios. ¿Sí o no? Bien poquito. ¿Sí o no, hermano? Entonces, en Romanos capítulo 12, que nos dicen los deberes cristianos. ¿Sí o no, hermano? Dice así. Y a partir del verso 5 dice lo siguiente: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Así es o no, hermano? De manera que teniendo diferentes, ¿qué, hermano? Dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, usted se conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. Escuche, este es el servicio directo, pero ahí viene el servicio indirecto. ¿Cuál es? Léalo conmigo. El de dar. ¿Dónde está eso, hermano? ¿Dónde dice eso? ¿Lo estoy inventando? El que reparte con liberalidad. ¿Sí dice así? El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y luego Pablo sigue diciendo en el verso 11, en lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia? El servicio a Dios, con nuestra vida o con nuestras finanzas. Y dice que lo hagamos con diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién, hermano? Al Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede cuando olvidamos esta verdad? Bueno, Cristo compartió la parábola del hombre rico. ¿Cuántos recuerdan? Cuyas tierras eran productivas, que tuvo que construir grandes graneros para almacenar sus cosechas. Lucas 12, del 16 al 21. Ahí este hombre, hermano, ¿qué consideró de su vida? Que era suya. Así es que no servía a Dios ni directa ni indirectamente.
Se engañó a sí mismo al pensar, mire cómo pensaba. Dice: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 19. A lo que Dios le respondió, verso 20: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Yo no sé cuántos se han enterado de famosos ricos, hermano, gente rica que murió. ¿Y a dónde se llevó toda su riqueza? Entonces la pregunta, hermano, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos sirviendo a Dios? Porque podemos servirle de directamente e indirectamente con nuestros bienes, pero también servimos a Dios predicándole en tu casa, en tu trabajo, a la gente que no le conoce. Luego Cristo incluye esta parábola al decir, verso 21: así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, hermanos, todos estamos a un paso de perder nuestras posesiones materiales. Pues podemos morir en cualquier momento, ¿sí o no? Ahora pregunto, después de morir, hermano, tendremos ¿qué va a pasar después de morir? ¿Sabías que tenemos que comparecer ante el Señor? ¿Para qué? Para que evalúe nuestra vida. Iremos al tribunal de Cristo o al juicio del gran trono blanco. ¿A cuál, hermano? Bueno, mantente firme en el Señor. Y en el tribunal de Cristo, ¿qué vas a recibir? Tus galardones, tus coronas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cómo serviste? ¿Con queja? ¿Con molestia? Ay, es que nada les parece, todo sí que no. No, es que para lo que se sirve se debe de servir con excelencia. Debes de servir a Dios con excelencia. Dios desea, hermano, en Malaquías 3, 8 al 12, ahí se nos muestra lo que el Señor piensa acerca del diezmo. Declara a aquellos que se niegan a dar sus diezmos y ofrendas, dice que le han robado, pero ese no es mi tema. Ya hablaremos de diezmos y ofrendas. Aunque eso es un asunto muy importante. De hecho, hermano, pues ese va a ser el tercer punto de nuestras enseñanzas de temas libres. Ahora, estas palabras fueron dirigidas a la nación de Israel, las mismas razones para nosotros, hermano. Que servir a Dios debe de ser con corazones generosos. ¿Sí o no, hermano? ¿Para qué? Para proveer para la obra del Señor. Servicio, ya sea directamente o indirectamente, es decir, con los dones que Dios te ha dado. Todos los que estamos aquí tenemos dones. Hay dones del Espíritu Santo y dones de Cristo. Los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, dones, Romanos 8 que acabamos de leer. Pero los dones de Cristo son en Efesios capítulo 4, a partir del verso 11. ¿Cuáles son los dones de Cristo, hermano? Estamos hablando de el pastor, maestro, evangelista, profeta. Y ahí se nos enseña, hermano, que Dios es el dueño del llamado, de los ministerios, de los maestros, de los pastores. Así es que, hermano, nuestra vida con talentos, bienes, son oportunidades y son regalos que Dios nos da para servir con humildad en la casa del Señor. A David, como Salomón, hermano, se le dio a administrar mucho. Ahora, quizás se te ha confiado administrar grandes cantidades de dinero, no lo sé. Mientras que a otros tal vez tengan el privilegio de administrar poco. Unos tal vez mucho, pero otros poco. Yo no sé. Cada uno de nosotros sabe. El asunto es que digas, no tengo. Porque alguien dijo, toda decisión respecto a gastos es una decisión espiritual porque refleja la prioridad de tu corazón. Hermano, ¿dónde invertimos más de nuestro tiempo? ¿En dónde inviertes más tiempo?
¿En dónde pasas más tiempo? ¿Dónde está toda tu atención? Porque donde pases más tiempo, donde inviertas toda tu atención, todo tu corazón y hasta incluso todo tu dinero, eso es lo que más amas. Así es que la Biblia, hermano, dispone al menos 5 áreas de deberes financieros juntamente con sus principios. El primero, pues, es Dios y su obra. Este es el orden en la palabra de Dios. Alguien habrá dicho, no, primero la familia. No, primero es Dios y su obra. ¿Por qué? Porque es Dios primero el que nos provee todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el principio cuando aprendemos, hermano, que debemos de bendecir Dios y su obra? Bueno, fidelidad y gratitud. Segundo, hermano, la familia. ¿Cuál principio hay aquí? Responsabilidad e integridad. Tercero, el gobierno. Yo pregunto, ¿cuántos? Bueno, todos los que tienen la mayoría de sus carreras, el mismo gobierno, o trabajas para el gobierno, ¿y qué te quita? De hecho, todos los que tienen un trabajo, ¿qué les quitan? Impuestos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Esto habla de ética cristiana, nuestra ética cristiana. Esta casa de oración tiene que pagar la ética cristiana. Después, hermano, a mí mismo. ¿Qué significa? Mi estilo de vida. Y por último, apoyar a tu prójimo. ¿Qué principio hay ahí? Generosidad. Entonces, mis hermanos, fíjate, 5 puntos donde Dios nos enseña el servicio, Dios y la obra, la familia, después, ¿qué dijimos? El gobierno, a ti mismo y tu prójimo. La pregunta es, ¿qué de esto estamos trabajando? En Primera de Crónicas 29:6, para concluir, ahí se nos enseña, hermano, cómo el pueblo fue ministrado para servir a Dios y su obra. Dice, entonces los jefes de familias, ¿jefes de qué? De familias, y los príncipes de las tribus de Israel, jefe de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron, ¿cómo, hermano? Voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios. Y luego empieza a manifestar 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, etcétera, etcétera. Verso 8, todo lo que tenían piedras preciosas. Verso 9, y se alegró el pueblo. ¿De qué, hermano? Por haber contribuido, ¿cómo? Voluntariamente. Porque de todo corazón, ¿qué dice, hermano? Ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Cómo debes de ofrecerte a Dios si le vas a servir en un ministerio o si le vas a servir generosamente dando? ¿Cómo, hermano? Voluntariamente. De todo corazón. Dice que lo ofrecieron de todo corazón voluntariamente. Sirvieron a Dios con un corazón perfecto. Capítulo 28, verso 9 es el que estaba buscando, perdón. Donde dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Fíjense, hermano. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos, entendiendo todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa que le sirvamos, como se le dice a Salomón, con corazón perfecto y con ánimo voluntario? Bueno, con nuestra devoción y sinceridad. Un corazón sincero, hermano, y devoto a Dios, lo ama y le desea servir profundamente. Es bien hermoso ver que algunos domingos, sin decir, han llegado hermanos. ¿Para qué? Preparándose para servir. Pastor, ya no me dices, ya llegan.
Es hermoso. Y hay otros que nos damos cuenta, hermano, nos damos cuenta en las ofrendas y en los diezmos. Tú no sabes, no estás para saberlo ni yo para decírtelo. A veces estamos. Pero aquí no estamos. A ver, hermanos. Yo me acuerdo que hace tiempo, pastor, mire, ¿qué le parece si, para que no esté preocupado, a los que servimos, a uno les dice de cuánto hay que dar mensualmente? Y dije, sí, vamos a hacerlo, hay que poner ahí el periódico, cartulina, y los que dan y los que no dan. No, hermano. Y le dije, no lo vamos a hacer. Pero pastor, dije, no. A mí me queda claro, hermano, que si Dios levantó esta obra, Él la sustentará. ¿Y qué cree? Él la sustenta. Entonces vemos, mis hermanos, que el Señor está enviando a gente a servir directamente y otros indirectamente. Por eso la pregunta es, ¿tú cómo estás sirviendo? Hay algunos aquí que servimos, pero hay otros que no todos. ¿De qué manera estamos sirviendo? ¿De qué manera implica nuestra adoración y servicio? Bueno, dice el verso 9 que acabamos de leer, capítulo 28 de Crónicas. ¿Cómo, hermano? Que nuestra adoración y servicio no sea con hipocresía. ¿Qué quiere decir? Con superficialmente, perdón. Debemos reflejar la entrega total de nuestro corazón a Dios. Por eso algo que yo observo mucho en los servidores es cómo sirven. Y primero, en cómo adoran. Yo me doy cuenta, muchos no se dan cuenta, pero yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta los que se duermen en los servicios estando la alabanza. Me doy cuenta cuando están con sus celulares. En lugar de estar entregados. No, perdón por mi actitud, pero así te ves. Estás viendo. Pastor, no está orando. Le digo, ¿y tú cómo te diste cuenta? Ah, sí, verdad, yo tampoco. Hermano, es que es bien importante cómo adoras. ¿Por qué? Porque tenemos al lado gente que nos ve. Y llámese hijos. Y al ratito nuestros hijos también. Digo, ¿qué quisiéramos ver a nuestros hijos con alitas y bien adoradores? Pero no siempre va a ser así. Pero yo tengo que ser un resultado de ¿qué? De lo que busco en mi intimidad. Entonces, mis hermanos, ¿queremos servir a Dios de manera directa o indirecta? En otras palabras, ¿está siendo la respuesta a la necesidad que hoy la iglesia tiene? ¿Estás sirviendo a Dios con un corazón perfecto? Tu adoración y tu servicio, hermano, es importante. ¿Por qué? Porque ahí manifiestas tus pensamientos, tus deseos, tus actitudes, tus motivos hacia Dios. Ahí manifestamos nuestros planes y propósitos. Póngase de pie, mi hermano, en esta noche. Así es que yo quiero invitarte que en esta noche, hermano, tú y yo estemos meditando de qué manera nos estamos entregando al Señor. Dice que David con todo el pueblo se alegraba de su servicio. La pregunta es, ¿estás alegre en tu vida y en tu servicio? ¿Estás alegre, hermano, porque estás ayudando a otros? ¿Estás ayudando a almas a seguir creciendo en el Señor? Así es que, hermano, nuestro servicio a Dios directamente o indirectamente es sumamente importante. En Hechos capítulo 2 se nos enseña de qué manera la iglesia, hermano, del primer siglo, ellos trabajaban para servir. Lo primero es que dice que ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento de pan, en las oraciones. Y hubo un resultado, su temor a Dios, vidas piadosas. Dice que habían señales y muchas maravillas. Todos los que habían creído, hermano, manifestaron algo, ¿qué? Unidad. Todos estaban juntos. Y si algo debemos manifestar, hermano, en esta congregación, si estamos sirviendo a Dios de manera directa o de manera indirecta,
¿Sabe cómo es? Es con tus actitudes, tu manera y tu vida, tu actitud y mi actitud. Así es que lo primero que debemos ser, hermano, es ser generosos. Pero ¿sabes cómo? La manera en que te entregas a Dios. Así es que dile: Señor, muchas gracias, porque siempre tu palabra nos va a despertar en una adoración que va en crecimiento y no en retroceso. Tu palabra dice en 1 Corintios 16